El tema de las reflexiones de este día ha sido sanados por la oración. La oración, encuentro con el Señor que sana. Recuerden que el enfoque que se hizo desde el principio fue el siguiente: estamos enfermos por el desamor, porque no amamos al Señor con todo nuestro corazón, porque hemos pecado mucho y todo pecado es contra el amor. Estamos enfermos porque no nos amamos, nos rechazamos, no nos aceptamos. Estamos heridos porque no hemos recibido de los demás todo el amor que necesitamos y esperamos, y porque no hemos dado a los demás todo el amor que ellos esperaban de nosotros. Y un punto que mencionaremos de paso en esta reflexión: estamos enfermos también porque no hemos amado a la naturaleza como el Señor quiere que la amemos, porque no la miramos con los ojos amorosos de Dios que la creó por amor. En una palabra, porque nos ha faltado tanto amor, por eso estamos tan heridos. Y la única sanación posible es la experiencia del amor, recibir de Dios, que es amor, todo el amor que nos ha faltado para recibir la sanación de ese vacío. Estas reflexiones culminan ahora con la sanación por medio de la contemplación infusa. Es esta contemplación el gran canal del amor de Dios, y es entonces el gran medio para crecer en sanación interior. Esta semana dimos la definición de contemplación que trae San Gregorio, una definición que agradaba mucho a Maritain. Él la trae en el libro El campesino del Garona, cuando hace una reflexión muy interesante sobre la contemplación infusa. Contemplativos son aquellos que experimentan el peso del amor de Dios. En la medida en que la persona avanza en la contemplación infusa, recibe el peso del amor de Dios. La contemplación infusa es una etapa en la cual la persona es más pasiva que antes. Su actividad consiste en abrirse con humildad y confianza a la acción amorosa de Dios. Su actividad consiste en decirle sí al amor del Señor. Antes la oración era más activa por parte de la persona, en la reflexión, en la oración afectiva. En aquellas etapas previas a esta, la actividad, claro, mayor era de la persona, bajo la acción del Espíritu, se entiende. Pero cuando empieza la etapa de la contemplación, va primando la acción del Espíritu. Y mientras más intensa sea la contemplación, menor es la actividad de la persona. Por eso alguien definió muy hermosamente la contemplación diciendo que contemplativos son aquellos que son como un cauce que es recorrido, inundado por el río del amor de Dios. El cauce no hace sino recibir esa agua que corre sobre él. Es el lecho sobre el cual corre el torrente de aguas. Es una descripción bastante buena porque el lecho es pasivo. Él no pone nada sino recepción. El río es el que se mueve, el que pasa,
El río es el que fecunda orillas, el que da vida, el río lo recibe. El cauce lo recibe. Es el hecho, recibe y deja pasar esa agua. Cuando se habla de contemplación infusa, la gente cree, por lo general, que es una etapa de oración reservada a los santos y que un seglar o cualquiera de nosotros no tiene por qué pensar en la contemplación porque es algo tan grande que no es para nosotros. El padre Garrigou Lagrange, el gran dominico, escribió muchas obras sobre todo las 3 edades de la vida interior. Fue el gran defensor de una doctrina que tiene Santo Tomás y que es la verdadera, como la contemplación en el plan del Señor es para todos los cristianos. La razón que expone él es clarísima. La vocación al cristianismo es ya la vocación a la visión beatífica. El bautismo es la gracia de adopción, de inserción en la vida divina, en el cuerpo místico, que debe terminar en la visión facial de Dios, en la posesión de Dios, en la visión beatífica. Pues bien, dice él, la contemplación infusa es una etapa anterior a la visión beatífica. Luego, si estamos llamados a lo más, estamos llamados a lo menos. Si todo cristiano está llamado a contemplar cara a cara el rostro de Dios en la visión beatífica después de la muerte, pues con mayor razón está llamado ya a ser contemplativo ahora. Y hay una realidad que yo estoy descubriendo todos los días. La renovación espiritual carismática está llenando a la iglesia de contemplativos. Y la renovación carismática está acortando las vías y etapas que llevan a la contemplación infusa. Yo creo que una de las grandes necesidades de la Iglesia en todas las épocas ha sido la de tener contemplativos. Y uno de los problemas más serios en los años que pasaron fue ese, cómo el desprecio que hubo por la oración fue empobreciendo a la Iglesia en cuanto a contemplativos. Contemplativos no son los que están en un convento, ojalá, tendríamos entonces millares. Contemplativos son los que en un convento o fuera de él se abren a la acción del Espíritu y experimentan como don de Dios el peso de su amor. La renovación espiritual carismática es esencialmente el encuentro personal y amoroso con Cristo, no olviden eso. Este encuentro personal y amoroso con Cristo permite a la persona experimentar a veces desde el principio el amor del Señor, y cuando la persona es fiel a la acción del Espíritu y va dejando que Él la depure, que Él la vaya santificando, pronto esa persona llega a disfrutar de una manera permanente de esa comunicación del Espíritu. Hay que distinguir 2 cosas. Cuando una persona recibe, por ejemplo, el bautismo en el Espíritu y experimenta aquel gozo que es tan grande, contagioso, cuando esa persona vive la realidad del primer Pentecostés, ustedes recuerdan que los apóstoles, cuando recibieron la efusión del Espíritu, empezaron a pregonar las maravillas de Dios y experimentaron tanta alegría que no pudieron reprimirla, tuvieron que manifestarla y dieron la sensación de estar borrachos. Muchos se burlaron de ellos, están borrachos. Y ustedes recuerdan que San Pedro tiene que empezar su discurso defendiéndolos de ese cargo y defendiéndose de ese cargo. Es muy temprano, dice, para estar borrachos. Claro que hablaba de su época. Hoy amanecen los borrachos así entre nosotros.
pero allá no. ¿Cuál era la embriaguez que tenían ellos? La embriaguez del Espíritu. Por eso escribirá San Pablo: no os embriaguéis con vino donde está la lujuria, embriagaos con el Espíritu Santo. Hay muchas personas que tienen un acto, un momento de contemplación infusa en la recepción, en la efusión del bautismo en el Espíritu. Pero una cosa es ese momento y otra cosa es entrar en el estado de contemplación infusa. Estado es algo permanente, de la palabra estar. Estado no es algo transitorio, sino algo que perdura. Pero esta gente que tiene momento intenso de contemplación en un bautismo en el Espíritu y de veras se entrega al Señor y se deja conducir por el Espíritu, llega a veces muy pronto a la contemplación. Y esto no deja de causar a veces pues fastidio y hasta envidia a muchas personas consagradas. Cuando ellas descubren que una persona que inclusive estaba mal se entrega al Señor y pronto resulta con una oración bien intensa, y esa persona consagrada después de muchos años está peor que antes, dice: pero ¿cómo puede ser esto? Eso es una mentira. Y empieza a buscar explicaciones para negar la realidad de la obra del Señor en esa persona. El Señor, ya lo hemos dicho tantas veces en estos días, no se detiene frente a ninguna miseria. A Él no lo detiene ni el pecado nuestro, porque Él se hizo pecado por nosotros. La maravilla del amor de Jesús es que se hizo pecado por nosotros, como dice San Pablo. Por eso no lo detiene ningún pecado. El pecador más grande del mundo, cuando se abre a la misericordia del Señor, se ve libre de todo pecado en ese momento. Él es el Cordero de Dios, Jesús, que quita el pecado del mundo. Y lo único que pide Jesús es que se le permita entrar, lavar, purificar. No conocemos a Jesús mientras no conozcamos su amor al pecador. Hoy, como en todas las épocas de la Iglesia, encontramos a personas que vienen de muy hondo, de abismos de pecado, pero que encuentran la mano salvadora de Jesús, se dejan purificar por su sangre, reciben de Él la efusión del Espíritu y pronto llegan a experimentar, primero, actualmente y después, de una manera permanente, el peso del amor de Dios. Cuando hablamos de estado de contemplación, no queremos decir que la persona pase todo el día y toda la noche en contemplación infusa, no, sino que es frecuente en su vida la experiencia de ese peso del amor de Dios. Habrá días en que no lo tenga, pero ya no es algo transitorio, sino algo de suyo permanente, que empieza a repetirse y a intensificarse según el plan del Señor primero, y también de acuerdo con la apertura y colaboración de la persona. Demos otras definiciones de contemplativos para que comprendamos mejor lo que se está diciendo. Contemplativos, dice inclusive una mujer americana que no es religiosa, pero que fue feliz en una definición de la contemplación: son aquellos en quienes ora el Espíritu Santo. Para mí es una definición maravillosa. Contemplativos son aquellos en quienes ora el Espíritu Santo. Esta definición está de acuerdo con el texto
de San Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Dice San Pablo: el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos orar como conviene. Y Él ora en nosotros con gemidos inenarrables. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, porque ora según Dios. Hay que explicar estas palabras. No es que el Espíritu Santo ore, porque el Espíritu Santo es Dios. Él lo que hace es poner la oración en la persona. Cuando San Pablo dice que el Espíritu Santo ora en nosotros, lo que quiere decir es que el Espíritu pone la oración en nosotros. Entonces, contemplativo es aquel que recibe la oración que pone el Espíritu en él. O sea, usando el mismo lenguaje de San Pablo, aquel en quien ora el Espíritu. Es la misma idea anterior. La persona no tiene sino debilidad, impotencia, miseria. Es el lecho seco de un río. Pero puede recibir, si se abre libremente, esa comunicación del Espíritu Santo. El agente de la contemplación es el Espíritu Santo, no olviden esto. Toda gracia tiene un autor, el Espíritu Santo. Tiene una causa, la pasión y muerte del Señor, pero el que comunica toda la santidad es el Espíritu Santo. Señor y dador de vida, decimos en el símbolo. Él es el santificador. Todo lo que recibimos en el área de la gracia viene del Espíritu Santo, y en el área de la gracia ocupa un lugar ya muy alto la contemplación infusa. Luego es una acción especial del Espíritu Santo. Pensar entonces en contemplación infusa sin apertura total a la acción del Espíritu Santo es pensar en lo imposible. Aquellas personas que no han descubierto todavía la acción del Espíritu, que creen que es una novedad del Espíritu Santo, pero no van a recibir estas comunicaciones. Hay que recibir primero a la persona para después recibir lo que esa persona comunica. Si yo no le abro la puerta del corazón al Espíritu Santo y no lo invito a entrar allí, Él no va a actuar en mí. Y no va a actuar en mí en esta área maravillosa de la contemplación. Él seguirá, claro, dando gracias y haciendo llamamientos, pero esa acción maravillosa de la transformación, del cambio, de la nueva creación, exige mi apertura total. Recuerden las palabras del Apocalipsis: estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. Es el gran caballero que no entra por una puerta falsa, que no va a tumbar una cerradura. Toca gentilmente y espera. Pero si no se le abre, allí permanece. El perjuicio no es para él, el perjuicio es para nosotros, que vamos a permanecer con nuestra miseria sin esa comunicación del amor del Señor. Entonces, si contemplativos son aquellos en quienes ora el Espíritu, nosotros necesitamos abrirnos con toda generosidad y con toda alegría a la acción del Espíritu y darle libertad por parte nuestra para que Él corte, quite, destruya todo obstáculo que impida la recepción de ese fuego divino. Llegaron tarde. Señor no va a compartir su amor, lo hemos visto también, con ningún ídolo. Si de veras queremos disfrutar de esta gracia de la contemplación, tenemos que destruir todo ídolo que nos muestre el Espíritu del Señor.
tenemos que darle a Él carta en blanco para que ordene lo que quiera, estar de veras abiertos a su voz, a su acción, y dejar que Él actúe según sus planes. El Espíritu del Señor es amor, pero no olviden que el amor es siempre exigente. Y mientras más grande es el amor, más exigente es. Pero la exigencia del amor del Señor, que es muy grande, tiene esta ventaja para nosotros, y es que nos da la gracia para darle lo que nos pida. Él sabe que nada podemos por nuestras propias fuerzas. Conoce el barro de que hemos sido hechos, nos dice la palabra de Dios. Él nos da el querer y el hacer, dice San Pablo. Él nos pide algo y nos da la gracia para darle eso. Nos exige, pero nos da la gracia para realizar lo que nos exija. Lo que Él pide es apertura, humildad, pobreza de parte nuestra. Nunca digan ustedes, yo voy a superar tal defecto. Van a perder el tiempo. Pueden tener la mejor intención, pueden tener la voluntad más firme, pero van a encontrar al momento la debilidad que todos tenemos. La gran fortaleza nuestra precisamente está en la debilidad. Aquel que se siente débil, que sabe que no puede ni edificar ni conservar la ciudad sin la gracia del Señor, no cuenta con Él, cuenta con el amor del Señor. Aquel que se siente débil y pobre huye del peligro, no se expone, porque sabe que caerá. Aquel que se siente pobre y débil acude al Señor, pide. Los pobres son los que piden y ellos son los que reciben. En la medida en que nosotros, por la bondad del Señor, entremos en la contemplación infusa, en la medida en que seamos el lecho recorrido por el río del amor, en la medida en que sea el Espíritu el que ore y llame en nosotros, en la medida en que nosotros poseamos ese amor del Señor, en esa medida nos iremos sanando. Sana el amor, porque las heridas que hay en nosotros son desamor. Y cuando la persona experimenta más amor del Señor es cuando entra en la etapa de contemplación infusa. Ya no se trata de experiencias transitorias del amor de Dios en un día de profesión, al final de determinados retiros, sino que es ya lo habitual en ella. Va recibiendo y recibiendo comunicaciones del amor del Señor y cada día se va sanando más. El Señor quiere que nosotros deseemos sus regalos y quiere que se los pidamos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Él lo da todo generosamente, pero Él quiere dos cosas: deseo de recibir su don y luego gratitud por haber recibido su don. Hay que unir las dos cosas. San Pablo lo dice, que vuestras peticiones estén acompañadas de acciones de gracias. Yo tengo que anhelar este don de la contemplación si de veras lo aprecio, y debo pedirlo con humildad al Señor. Pedirlo con humildad porque no es un don para los santos, sino para que seamos santos. La contemplación nos irá santificando cada día más,
porque nos va uniendo cada vez más con el Señor. Apreciar el don, pedirlo con acciones de gracias. Si alguien debe ser agradecido es el contemplativo. ¿Por qué? Porque sabe que la contemplación es ante todo la acción amorosa del Espíritu, que Él no hace sino recibir, que Él es la nada que recibe el todo, el carbón negro que recibe el calor del fuego, el lecho seco que recibe el río de aguas vivas. Entonces no puede sino agradecer, bendecir, alabar, porque el cielo va a ser ante todo alabanza y acción de gracias, porque vamos a ver hasta dónde nos amó el Señor. Ustedes ven cómo en la renovación espiritual carismática va prevaleciendo la alabanza en los grupos de oración, en la oración personal, porque las personas van descubriendo en la renovación la acción amorosa del Señor y van admirando esa acción amorosa, y la admiración crea la alabanza, produce la alabanza. Alaban los labios de los agradecidos, alaban los labios de los que son felices por el don que han recibido. María alaba, Jesús alaba, todos los que reciben la plenitud del Espíritu alaban. Hay que empezar desde ahora a crecer con la gracia del Señor en la alabanza, porque la alabanza agrada de una manera especial. Cortas palabras acerca de la contemplación de la naturaleza, mejor de la contemplación del rostro de Dios en la naturaleza, de la contemplación del amor de Dios en la naturaleza. El contemplativo que va recibiendo el peso del amor de Dios recibe los dones del Espíritu Santo. Uno de ellos es el don de sabiduría, por medio del cual va saboreando cada vez más intensamente el amor de Dios. Y recibe el don de inteligencia, que le permite ver con mayor claridad toda la riqueza de Dios, la riqueza de su revelación, lo que Él nos ha manifestado. Y recibe el don de ciencia, que perfecciona la virtud de la esperanza, por medio del cual nosotros aprendemos a descubrir el rostro de Dios en toda la creación. El contemplativo descubre y saborea a Dios en toda la creación, primero en su persona. La persona toda llega a ser admirable porque va descubriendo en ella el ser humano la maravilla del amor, de la sabiduría, del poder del Señor. Y empieza a descubrirlo en los hermanos. Cuando no somos contemplativos, generalmente tenemos una visión muy negativa y muy pobre. Encontramos defectos en todos. Encontramos defectos en todos, ¿por qué? Porque estamos llenos de resentimiento con nosotros. Cuando ustedes sientan fastidio por algo de otro, ojalá tengan la sabiduría de reconocer: eso es lo que yo estoy rechazando en mi interior y no sé, y por eso me fastidia tanto en los demás. Cuando se vaya sanando la persona de todo aquello y se vaya amando, mirará con más amor a los demás. Irá uno participando un poco del amor de Dios, que ama a todos y hace salir el sol sobre justos y pecadores. No ama el pecado, pero ama siempre al pecador. Y ese amor se va extendiendo a toda la naturaleza, a una flor, al agua, al aire, a la estrella,
a toda la creación. Y todo se convierte progresivamente en una especie de sacramento a través del cual la persona va comulgando a Dios, va recibiendo comunicación del amor de Dios. Aquella persona que está en oración, cuando dialoga con el Señor frente a un sagrario o en la soledad de su pieza y demás, sale a un campo un día de paseo y continúa gozando con la manifestación del amor de Dios. De San Ignacio de Loyola se cuenta que cuando estaba ya anciano, recorría el jardín y con su bastoncito se detenía y le decía a una flor: cállate, que sé lo que quieres decirme, que ame a mi Dios. Y empezaba a llorar. ¿Recuerdan ustedes en la vida de Santa Teresita? Estaba ya enferma con su tuberculosis muy grave. Un día la sacan al jardín. De pronto empieza a llorar. Y la hermana que se acerca le dice: ¿tiene mucho dolor? Y dice: no, mis lágrimas son de ternura. Estaba mirando a una gallina que cobijaba sus polluelos y recordaba las palabras del Señor. En esa gallina estaba viendo la manifestación del amor de Dios hacia ella. Se sintió conmovida hasta las lágrimas al descubrir en esa gallina que cobijaba los polluelos el amor de su Señor, y se sintió entonces cobijada por el amor del Señor. Cuando nosotros herimos la naturaleza, la tratamos mal, estamos manifestando el resentimiento que tenemos con nosotros mismos. ¿Cuántas veces cuando uno se tropieza, le da golpes a la piedra y quiere volverla añicos? Eso le pasa a uno de niño, y a veces hasta cuando crece. Está manifestando un resentimiento que tiene en su interior, con algo que nada tiene que ver con nosotros. Nos tropezamos porque nos falta mirar mejor, poner mayor atención. La pobre piedra, ¿qué culpa va a tener? Somos nosotros los causantes de todo esto. Un poeta dice, los poetas dicen a veces cosas muy sabias, que cuando herimos una rosa se estremece una estrella. Y yo creo que al contrario, cuando amamos una rosa, se alegra una estrella. Y sobre todo se alegra el Señor. Cuando nosotros mostramos amor a cualquier criatura, el Señor se complace, porque Él ama a esa criatura. Y porque ve que entonces nosotros nos estamos asemejando un poco a Él. Estamos empezando y aprendiendo a amar lo que Él ama. Porque todo lo que el Señor ha hecho, lo ha hecho por amor. Y recuerden lo que dice el Génesis: vio que todo era bueno. Es una frase para significar que amó todo lo que hizo, porque Dios ama todo lo bueno. Y si vio que todo era bueno, pues lo amó a todo. Y todo es tan bueno porque es fruto, hechura del amor de Dios. Nada ha hecho Dios que no lo haya hecho por amor. Y por eso todo lo del Señor es bueno. Lo único malo es lo que no ha hecho Dios, el pecado. Por eso Dios nunca amará el pecado, porque el pecado no es obra suya, pero amará siempre al pecador porque es obra suya. Yo creo que nosotros tenemos una doctrina que el Señor en su bondad nos ha comunicado para descubrir dos realidades. Primera, la realidad de nuestras heridas interiores. Todos llevamos un corazón herido. Por eso Jesús vino, recibió la unción del Espíritu y fue enviado para sanar los corazones heridos. Y todo lo que nosotros profundicemos en este campo será benéfico, nos servirá y servirá a muchos. La otra realidad es que si esas heridas han sido causadas por el desamor, tienen su sanación en el amor. Estamos viviendo una hora maravillosa, la hora del Espíritu. Esta renovación espiritual que es despreciada por muchos,
inclusive combatida, es, según Pablo VI, una oportunidad, una gracia para la Iglesia y para el mundo. Él dijo con toda sabiduría que para un mundo cada vez más secularizado, nada tan necesario como esta renovación que el Espíritu del Señor está suscitando en los medios y ambientes más diversos. Y después de afirmar que es una gracia para la Iglesia y para el mundo, dice: y entonces, ¿cómo no promoverla por todos los medios posibles? Cuando alguien diga que qué piensa la Santa Sede, pues digan si ya lo ha dicho tantas veces. Lo que pasa es que cuando no se quiere oír, no se oye. Si queremos doctrina pontificia, la tenemos clarísima también. Ya sabemos todo lo que ha dicho Juan Pablo II de la acción del Espíritu. Las maravillas que dijo en Puebla, las que nos dijo a nosotros en el encuentro que tuvimos con él, las que dirá en el futuro. Porque todo hombre de Dios tiene que apreciar la acción del Espíritu y ser un convencido de que sin la fuerza del Espíritu no podemos nada. Y que este mundo actual necesita como nunca el dinamismo del Espíritu. Nos lo dijo Juan Pablo II ahora. Yo espero que ustedes, al volver a sus casas, no se dejen después desconcertar ni desanimar porque oigan cualquier crítica, cualquier burla. Que tengan la personalidad suficiente para ser fieles al Señor. Si ustedes descubren dónde está el Señor y cómo obra el Señor, pues deben actuar de acuerdo con esa visión, con esa gracia recibida. Aquellas personas veletas que un día se animan y que después, porque oyen cualquier frase, se desaniman, pues no van a ninguna parte. El reino de los cielos padece violencia, y solamente los que hacen violencia lo arrebatan. Hay que arrebatar el reino. Hay que sacrificar muchas cosas por el reino. Hay que morir para vivir en el reino. Hay que dejarnos despojar, llegar a la pobreza para recibir la riqueza del Espíritu. Preparémonos con mucho fervor para que en esta Eucaristía recibamos más efusión del Señor y experimentemos más intensamente su amor. Por todo lo que nos has dado y vas a darnos, gracias, Señor.